Vamos a ir ahora a Argentina, donde se reanudó el juicio por el accidente ferroviario de febrero de 2012, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos en la estación 11, una de las más concurridas de Buenos Aires. Abogados de las víctimas solicitaron 15 años de prisión para los exjefes argentinos de transporte y 22 años para el maquinista del tren siniestrado. El desarrollo de esta noticia con nuestro periodista Federico Juanto. Federico, buenos días y adelante con el reporte. Hola, muy buenos días. Karen, Laura, el gusto de saludarlos. Y nosotros cuando hablamos de la tragedia de Once, se llama así por el que ocurrió en el barrio Once, y fue la peor tragedia que tuvo la Argentina estos últimos años en cuanto a accidente ferroviario. Como recién bien decían ustedes, fueron 51 las víctimas y más de 700 heridos. Nosotros estamos con Paolo Menghini Rey, quien es justamente el papá de Lucas Menghini, que lamentablemente fue la víctima número 51, la que se encontró luego de 2 días de realizado el accidente. Comenzó el juicio, un juicio que se está pidiendo que se esclarezca y un juicio que están pidiendo ustedes, los familiares, que tenga una sentencia firme. A los secretarios nacionales de transporte, estamos hablando de Ricardo Jaime, de 15 años. Muchas gracias por recibirnos. No, un placer hablar para todos y para un país que personalmente los argentinos queremos tanto como Colombia. Bueno, el juicio empezó en marzo del 2014, estamos en el momento de los alegatos. Las querellas estamos alegando, explicando por qué para nosotros la tragedia en la que murieron nuestros familiares empezó muchos años antes del momento del impacto, cuando los exfuncionarios del gobierno nacional dejaron que los empresarios derivasen a fines de todo tipo, menos a la seguridad y a la reconversión ferroviaria, una cifra que ronda los 700 millones de dólares de ese momento, que se gastaron para cualquier otra cosa, que se derivaron a empresas del mismo grupo económico, pero que nunca fueron puestos para la seguridad de nuestros familiares. Durante años eso dejaron que ocurriese sin ningún tipo de control del Estado sobre el servicio concesionado, porque estos empresarios tenían la explotación del servicio, pero los trenes siguen siendo del Estado argentino. Hubo múltiples denuncias de organismos de control, de usuarios, de trabajadores durante años, que esos trenes tenían que salir de las vías porque una tragedia podía suceder. Hicieron caso omiso a eso y terminamos ese 22 de febrero en el que mueren 51 personas y nosotros decimos que son 52 porque muere un bebé de 7 meses en la panza de su mamá. ¿Cómo se ha llevado estos años, teniendo en cuenta que hubo cambios, si bien en lo que tiene que ver en materia de trenes acá en la Argentina, pero sin embargo todavía no se ha esclarecido y se está pidiendo justicia, sobre todo a aquellos que eran responsables, que eran los secretarios de Transportes Nacionales? Nosotros hemos pedido penas muy altas para los dueños de la empresa concesionaria, 18 y 15 años, son 2 hermanos, los hermanos Ciriliano, que eran los dueños de la explotación, a los ex secretarios de transporte, 15 años para cada uno, y a los interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, 12 años, y al resto de sus gerentes operativos y contables, hasta penas de 10 años. La realidad es que insisto, la tragedia empezó a gestarse muchos años antes. El tren Chapa 16 estaba denunciado, es el tren del impacto. Dijo uno de los gerentes del área ferroviaria, condenado a la inactividad días antes de la tragedia. Ese tren no tendría que haber estado sobre las vías. Entonces hay una responsabilidad muy directa de quienes decidieron que ese tren esté sobre las vías ese día. Un tren, tengo que recordar, que tenía 60 años de servicio. O sea, eran trenes de los años 50 que estaban puestos arriba de las vías, absolutamente podridos, con la chapa destrozada, y que hicieron que al momento del impacto los vagones se destruyesen como si fuesen de cartón, aprisionando a nuestros familiares y generando esas muertes. Ahora, Paolo, ¿qué pasó con el maquinista, teniendo en cuenta que en un momento se lo apuntó como la persona responsable de esta coalición? A ver, hay 2 querellas que no responden al grupo que ha hecho visible este reclamo de justicia, que han pedido 22 años de prisión para el motorman. Nosotros consideramos que evaluar lo que pasó el 22 de febrero de 2012 solo en la figura de quien conducía el tren es ver una parte muy chiquita de lo que pasó, porque el sentido común indica
que ninguna persona en el mundo que maneje un tren es responsable si ese tren tiene 60 años, si ese tren está podrido, si ese tren no tiene sistemas de seguridad, si ese tren no tiene protección de ninguna clase para los pasajeros, si ese tren no tiene los frenos en condiciones. Claramente quien lo maneja no es responsable de todo eso. Por eso nosotros indicamos a los dueños de la empresa y a los funcionarios que debían controlar que estos empresarios cumpliesen con su función como los responsables de la muerte de nuestros familiares. Muchas gracias. Un placer y bueno, gracias por preocuparse por nosotros desde tan lejos. Karen, Laura, un dato muy importante que tiene que ver justamente también con lo que decía Paolo, que luego de este accidente el gobierno nacional empezó recién a moverse y empezaron a aparecer este año 9 trenes aquí en la Argentina, pero sin embargo, como recién comentaba el papá de Lucas, una de las víctimas, tenía que pasar una tragedia para que reaccione el Estado. Desde Buenos Aires, Argentina, esto es la información que tenemos hasta el momento. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego.